Muy buen día, bienvenidos una vez más a Eri Podcast. Soy Randy Garvey, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes una vez más para pues compartir un tema y darles algo que pueden estar pensando y pues tomando sus propias decisiones en estos temas. Fíjense que hoy me gustaría hablar con ustedes unos 20 minutos sobre cuestionar todo. Fíjate que he estado viendo cosas que me da de pensar, me hace pensar que no estamos cuestionando, algunos por lo menos, lo suficiente. El otro día mi esposa y yo recientemente estuvimos caminando en galerías y vimos una cena, que no quiero decir qué era, pero vimos una cena con una familia que nos dio una tristeza porque nos hizo pensar, Dios mío, parece que la gente cree todo lo que se escucha por los medios, porque estaban actuando como borreguitos, siguiendo lo que el mundo, y una definición del mundo que es bueno saber como cristianos, es que el mundo cuando la Biblia habla del mundo, no ames al mundo, yo lo entiendo como el sistema anticristo. La sociedad que no reconoce que Jesús es el Señor, no reconoce que Cristo tiene autoridad sobre su vida. Ese es el mundo. Y los hijos de Dios, que es nuestra audiencia, necesitamos entender que debemos cuestionar todo lo que el mundo nos diga. No debemos de creer algo porque está en la televisión. No debemos de creer algo porque está en los noticieros. De hecho, les quiero leer algo que yo jalé hoy mismo en internet. Si quieren saber cuán confiable pueden ser los medios de comunicación aquí en México. Yo creo que es igual en el mundo, pero les leo. Dice, Latinoamérica sigue siendo la región más peligrosa en el mundo por periodistas, con México a la cabeza. Casi la mitad de los 57 periodistas asesinados hasta el 1 de diciembre trabajaban en América Latina. Con 11 muertos, México lidera por cuarto año consecutivo la triste clasificación, incluso por encima de Ucrania. Ay, chihuahuas, que está en guerra. A estos le sigue Haití. El top 5 cierra con otros dos países en guerra, Siria y Yemen. Los periodistas mexicanos son víctimas del crimen organizado, la inacción del gobierno de protegerlos y la precariedad de la profesión. Ahora, ¿por qué les leo esta cifra? Amados, si México es el país más peligroso en el mundo para periodistas, y periodistas honestas y buenas son personas que cuentan la verdad a la sociedad. Entonces, si los periodistas mexicanos eh, tienen la carrera más peligrosa en el mundo, ¿por qué hay que creer lo que sí permitan salir en los noticieros? ¿Por qué hay que creer lo que ves en la televisión? Dios nos enseña en su palabra ser personas de investigación. Dios nos enseña ser astutos. Recuerden que Jesús dijo una vez a sus apóstoles cuando los estaba enviando a predicar, les dijo, les envío como ovejas entre lobos. Y la verdad, mucha gente es como ovejas. Pero ¿qué dice? Sean entonces astutos como serpientes, pero inocentes como palomas. Dios quiere que seamos astutos. Les quiero leer 3 versículos del Nuevo Testamento donde la Biblia enseña a los cristianos que no debemos de creer
todo lo que escuchamos, ni en la iglesia y mucho menos en el mundo. Les leo. 1 Corintios 14:29 dice, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y que los demás estando, o los demás profetas, o yo creo que toda la congre presente, que los demás examinen con cuidado lo dicho. Otra traducción que dice que los demás juzguen. Claro que sí, ni en la iglesia Dios quiere que tú y yo creamos todo lo que nos dicen en el nombre del Señor. Nosotros tenemos el criterio para poder examinar con cuidado lo que digan en la iglesia y decidir si realmente es cierto, si vino de Dios va a ser cierto o si no es cierto. Fíjate nada más. Entonces, amados, si Dios nos llama a juzgar todo lo que escuchamos en la iglesia, ¿cuánto más debemos de juzgar lo que escuchamos en la tele, lo que escuchamos en internet, lo que escuchamos en YouTube, TikTok, lo que escuchamos en el mundo? Un mundo que no siquiera reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo es que nos van a decir siempre la verdad? Otro versículo, 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. El apóstol Juan dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Sabemos que Jesús también nos advirtió de falsos profetas, por lo cual uno tiene que estar a las vivas. Y claro, la Biblia fue escrita, los textos que les estoy leyendo, está hablando en el contexto de la iglesia. Mi punto es, si debemos de tener cuidado en la iglesia por no tragar todo lo que nos digan, cuánto más debemos de ser sospechosos y ser, digamos, sospechosos de todo lo que nos digan en el mundo. No digo que todo lo que digan por los medios es falso, pero lo que sí estoy diciendo es que no debes de creerlo nada más. Debes de utilizar el criterio que tu creador te ha dado para examinar. ¿Sí? Si debes de examinar lo que se diga en la iglesia, con más razón debes de examinar todo lo que tú escuches en el mundo. Uno más. Apocalipsis 2:2, Jesús está hablando a la iglesia de Éfeso. Y Jesús dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados. Ahora, toma en cuenta que Jesús está dando a la iglesia de Éfeso un elogio. Jesús está de acuerdo que son así. Él dice, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. ¡Wow! La Biblia dice, en la boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Aquí hay 3 versículos, y yo estoy seguro que podría producir más, que nos dice que como hijos de Dios no debemos de creer todo lo que nos digan. Debemos de examinar lo que oímos, debemos de descubrir la verdad sobre un asunto, debemos de someter a prueba todo espíritu. Amados, como nunca en la historia del mundo, estamos siendo alimentados. Las mismas noticias en México, en Estados Unidos, me imagino en China,
en Rusia, en África. Es decir, que el mundo es más pequeño que nunca. Las redes sociales, la misma. Tú tienes Facebook y sabes que tienen Facebook en Rusia, tienen Facebook me imagino en China, no sé si ellos lo permiten, son bien comunistas, ¿verdad? Pero tienen Facebook por todos lados, en Inglaterra, en Alemania. Apenas recibimos una comunicación de Facebook de Italia. Sí. Entonces, ¿y qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Están viendo las mismas noticias? ¿Están viendo la misma propaganda? ¿Están viendo a veces las mismas mentiras? Nosotros sabemos, y a lo mejor un día podemos tocar este punto, la Biblia profetiza que un día va a haber un gobierno mundial. Y nosotros sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es la organización mundial que se formó después de la Segunda Guerra Mundial? El ONU. ¿Sí? Entonces, United Nations, ¿cómo se dice esto en el español? El ONU, ¿verdad? Entonces, Organización de Naciones Unidas. Entonces, yo no digo que este es el gobierno mundial, pero va a haber uno. Y hace poco tiempo ya comenzaron a formar, digamos, organizaciones mundiales, ¿sí? Como es la Organización Mundial de la Salud también. Imagínate, por esa organización pueden hasta influir sobre países enteros. Esto sí puedes hacer, esto sí no puedes hacer. Este medicamento está aprobado por nosotros. Este medicamento no es aprobado por nosotros. Y pueden manipular el mundo entero. Entre todo esto, entre guerras, entre manipulaciones, entre información falsa que el mundo promueve, está la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo está en todo el mundo. Está en Ucrania, está en Rusia, está en México, gracias a Dios. Está en China, está en África. Y la iglesia, no estoy hablando de una organización, estoy hablando del verdadero pueblo de Dios, los que realmente conocen a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros que formamos la iglesia, nosotros no podemos ser como el mundo. No podemos creer todo lo que cree el mundo. Cuando yo digo del mundo, estoy hablando de la sociedad que no reconoce, una vez más, el señorío de Jesucristo. Tú y yo, amado hermano en Cristo, no podemos pensar como el mundo. No podemos creer todo lo que cree el mundo. No podemos ser borregos, ¿sí?, de falsos profetas que ellos pueden llevar donde quieran. Nosotros tenemos que examinar, nosotros tenemos que descubrir, como dice aquí, nosotros tenemos que someter a prueba todo lo que nos digan, a ver si es de Dios. Ahora, alguien podría decir, pero ¿cómo lo voy a hacer, apóstol? Fíjense que la semana pasada hablé del texto en Proverbios que dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichoso el pueblo que es obediente a la ley. Bien, visión entendemos como profecía, como dirección divina. Dios quiere darnos dirección divina. El mundo quiere darnos dirección satánica, dirección mundial. Nos quiere hacer creer en una mentira. Porque ¿sabes qué? Te voy a decir algo que es fuerte. Pero tú y yo somos esclavos a lo que obedecemos. Eso está escrito en la Biblia. Entonces, si creemos una mentira, vamos a comenzar a actuar conforme a esta mentira o obedecer la mentira. Y a lo que obedecemos somos sus esclavos. La mentira es el amo o el pecado es el amo, lo que estemos obedeciendo. Y eso nos hace a nosotros los esclavos. Pues Dios no quiere que estemos esclavizados a nada. Dios quiere que seamos un pueblo libre, pueblo con criterio propio. En Romanos capítulo 8 la Biblia dice,
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y amado, si tú has nacido de nuevo, adentro de ti habita el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y su Espíritu da testimonio al mío que soy hijo. Y si soy hijo, soy heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también reinaremos con Él o seremos glorificados. Reinaremos, creo que dice. Bien, entonces, ¿qué quiero expresar con esto? Nosotros tenemos criterio propio para juzgar entre mentiras y verdad. Alguien podría decir, pero ¿cómo lo hacemos? Primero, tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros. No toda la gente. El mundo no tiene el Espíritu Santo. La gente que no reconoce que Jesús es el Señor no tiene el Espíritu Santo. Pero tú, que has nacido de nuevo, que has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, tú tienes el Espíritu Santo adentro de ti. Ese Espíritu Santo, aquella tercera persona de la Divina Trinidad, es él que te dé una mala espina cuando escuches una mentira. Es Él que te da la seguridad que es cierto cuando escuchas la verdad. Es Él. Parte de tu criterio propio no es solo tu inteligencia, que es importante, pero que tienes el Espíritu Santo adentro de ti. Tú no tienes que justificar o entender por qué algo no te cae bien. Si tú escuchas algo y algo adentro de ti te hace sentir eso no me parece correcto, no lo creas. No lo creas. Tienes criterio propio como hijo de Dios. De hecho, tienes criterio divino si puedes discernir lo que el Espíritu Santo te quiere decir. ¿Ok? El Espíritu Santo, una razón. Otra razón que tú tienes criterio propio es porque tienes una Biblia. La Biblia, la ley de Dios. ¿Sí? Bienaventurado el pueblo, bendecido el pueblo que obedece la ley. Dios ha hablado, ¿sí? Y está escrito en la Biblia. Y hay ciertas cosas que nunca van a cambiar. Dios no va a cambiar su perspectiva sobre el matrimonio. Dios no va a cambiar su perspectiva sobre la sexualidad. Dios no va a cambiar su perspectiva sobre la idolatría. Hay muchas cosas que Dios ha dejado escrito por medio de los apóstoles y profetas que son eternas, que están en la Biblia. Entonces, ¿cómo puedes ejercer tu propio criterio? Tienes el Espíritu Santo y tienes la Biblia. Y por uno más, tienes la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, que la iglesia, no es que todas las iglesias siempre dicen la verdad, pero digamos, la iglesia es una representación de Cristo sobre la tierra. Y puedes ir a personas espiritualmente maduras, personas con un historial de piedad y de éxito delante de Dios, y puedes expresar tus dudas y recibir buenos consejos. Entonces, no creas, amado mío, todo lo que escuches. ¿Por qué? Porque tú tienes criterio propio. ¿En qué forma? Tienes el Espíritu Santo adentro de ti para darte luz verde, luz rojo, luz amarillo. Tienes la Biblia que puedes leer y entender a grandes rasgos lo que Dios quiere. Y tienes hermanos en la congregación. Amados, que seamos sospechosos de lo que el mundo nos diga, que pongamos a prueba todo lo que escuchemos. Porque nosotros somos esclavos de la justicia, no esclavos de las mentiras que cuentan en el mundo. Soy Randy Garvey. Me ha dado muchísimo gusto compartir este tiempecito con ustedes. Que Dios los bendiga y que sean astutos como serpientes. Hasta la próxima.